Los ángeles y los seres humanos son seres distintos y son creados en momentos diferentes. Los ángeles no son los espíritus de las personas que han muerto. Los ángeles no se vuelven humanos, ni los humanos ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios como seres permanentes. Tuvieron un principio, pero no mueren. Lucas 20:36 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí la Biblia nos relata y nos dice que los ángeles son seres eternos. Así también el hombre será eterno. Y lo que buscamos nosotros es esa eternidad con Dios. Los ángeles tienen poderes otorgados por Dios. El salmista decía en el 103, versículo 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Todos los ángeles tienen un poder otorgado por Dios. Los ángeles son reales, pero no físicos, aunque a menudo parecen tener cuerpo. Hebreos 1:14 nos declara que son seres espirituales. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son mensajeros de Dios, seres espirituales creados por Dios que cumplen varias funciones. Sirven a los creyentes, protegen a los indefensos, proclaman los mensajes de Dios y ejecutan los juicios de Dios. Los ángeles normalmente son invisibles a los ojos de los hombres, pero tienen la capacidad de aparecerse a los hombres, como nos dice la Biblia en apariciones físicas, como en el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, a María del nacimiento de Jesús, a los pastores en la noche en que Jesús nació. Pero en otras ocasiones, los ángeles se aparecen en sueños, como en el caso de José. Según como nos relata la Biblia, hay distintos tipos de ángeles. Existe entre los ángeles caídos y los no caídos. Los ángeles caídos son aquellos que cayeron junto con Satanás antes de la creación de Adán. Y los ángeles no caídos son aquellos que se mantuvieron fieles a Dios. Dentro de esta clasificación de ángeles que nos relata la Biblia está el término de arcángel. Aparece 2 veces en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También se utiliza en el libro de Judas, capítulo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Leemos estos versículos y podemos entender un poco el término de arcángel, que es un término de una autoridad aún mayor que los ángeles. También hay mención de los arcángeles en otros libros, pero que no son bíblicos, como el libro de Enoc. Al menos el libro de Enoc menciona 7 arcángeles, pero en la Biblia solamente se describe a uno, y ese es Miguel. Y Miguel significa ¿quién hay como Dios? Y Miguel, como lo describe la palabra de Dios, aparece como protector especial y guardián del pueblo de Israel. Daniel lo relata de la siguiente forma en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel también aparece en la palabra de Dios en Apocalipsis y aparece conduciendo
las huestes angélicas del Señor contra los ejércitos malignos de Satanás. Y eso aparece en Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Y dice: después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sin duda, este ser espiritual creado por Dios, Miguel, tiene una autoridad tremenda de parte de Dios, y él en parte está guardando al pueblo de Israel en los momentos difíciles y críticos. También tendrá una función especial en los tiempos finales para pelear contra el dragón. Él estará dirigiendo, siendo parte, ¿cierto?, de esta gran lucha espiritual que estará en el cielo. Otro término que se ocupa en la palabra de Dios: querubines. Los querubines son seres de alto rango, poderosos, majestuosos, que sirven como guardianes de la santidad de Dios. Rodean su trono, lo protegen. ¿Y de qué lo protegen? De la contaminación del pecado. Y antes de su caída, Satanás era un querubín. Ezequiel lo relata en el capítulo 28, versículo 14 al 16, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Relata de que los querubines sí fueron creados por Dios, y en su momento este querubín que relata específicamente acerca de Satanás, él estuvo caminando con Dios, era perfecto en todos sus caminos, hasta que en él se encontró maldad y pecado. Sin duda, estos seres espirituales son muy grandes y poderosos, y están en un nivel espiritual muy alto. También la Biblia nos relata acerca de los querubines en el huerto del Edén. Dios puso querubines para proteger el árbol de la vida tras la caída de Adán y Eva. Sin duda, estos querubines tienen tareas muy importantes que tienen que ver plenamente con la santidad y el cuidado especial que Dios le da a todas estas cosas. Entonces, en Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Son importantes los querubines. Hubo un profeta en la Biblia que vio a los querubines que conducían los carros de Dios. Sin duda, esta gloria majestuosa del Señor que se manifiesta, los querubines están muy cerca del Señor constantemente. Y lo que vio el profeta en el capítulo 10 de Ezequiel, los versículos del 15 al 20, y dice así: y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Wow, sin duda lo que ve este profeta es algo tremendo, es la gloria de Dios. Podemos ver a estos querubines que están portando, llevando
el mensaje de la gloria de Dios, que era lo que el Señor le quería mostrar a este profeta. Qué grande y poderoso es nuestro Dios. Otro término que se ocupa en la palabra de Dios es acerca de los serafines. Los serafines son seres divinos que proclaman la santidad de Dios, que alaban y sirven como agentes de purificación. El profeta Isaías pudo ver a los serafines y lo relata en la palabra del Señor en Isaías capítulo 6. Y dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow, esto es tremendo, porque los serafines se acercan volando al profeta y tocan sus labios con un carbón encendido para purificarle y limpiarle de pecado, de modo que él pueda comunicar lo que Dios dice. En la visión de Isaías, los serafines se ven dotados como de 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Con sus 2 alas cubren su rostro para protegerse del esplendor y la santidad de Dios. La Biblia dice que ninguna persona ha visto la gloria de Dios desvelada, y estos seres espirituales son recordatorios de la santidad divina de nuestro Dios. El segundo par de alas cubren sus pies, posiblemente a una actitud de reverencia, de temor, por estar en la presencia de Dios. Podemos recordar lo que el Señor, cuando se manifestaba en la zarza a Moisés, lo que le pedía: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Y con las otras 2 alas se ocupan para volar, para transmitir velozmente los mandatos de Dios, para obedecer. La palabra serafines en plural significa quemar, y en singular serafín significa arder. Y ellos le decían todos juntos al Señor: Santo, Santo, Santo. Otro término que ocupa la palabra de Dios es vigilantes. Conocemos a algunos ángeles solamente por la función que tienen. En Daniel capítulo 4, versículo 13, se habla de un vigilante y santo. Y Daniel lo dice así: y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esto es en el sueño de Nabucodonosor. Hay ángeles que tienen tareas específicas en la palabra de Dios, y aquí leeremos algunos. Juan vio al ángel del abismo, Apocalipsis 9:11, y dice: y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el ángel del abismo. En Apocalipsis también se menciona otro ángel que tiene poder sobre el fuego. Apocalipsis capítulo 14 versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 16:5 nos menciona el ángel de las aguas. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo,
porque has juzgado estas cosas. También en Apocalipsis capítulo 20 del versículo del 1 al 3 nos menciona de un ángel muy especial, el ángel que atará a Satanás. Y dice así: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otras cualidades que tienen los ángeles es que son observadores y se gozan cuando un pecador se arrepiente. Son testigos cuando los hombres aceptan y deciden seguir a Jesucristo. Y dentro de las funciones que tienen también, en Apocalipsis nos declara que los ángeles verán a quienes adoren al anticristo durante el tiempo de la tribulación. Los ángeles vieron la creación de Adán y Eva, así también como la tragedia de su caída en el huerto. Así como los ángeles estuvieron presentes en la creación del primer hombre, Adán, ellos también estuvieron presentes en el nacimiento de Jesucristo, el segundo Adán, y anunciaron a los pastores el nacimiento del Salvador. Los ángeles presenciaron el ministerio público de Jesús durante los 3 años previos a la crucifixión, y también estuvieron durante la muerte del Salvador, y 3 días después fueron los ángeles quienes anunciaron la resurrección, y 40 días después los ángeles estuvieron presentes en la ascensión de Jesucristo al cielo. También sabemos que los ángeles acompañarán a Jesús cuando Él vuelva. ¡Qué privilegio tienen estos seres espirituales creados por Dios, que están al servicio de Dios! Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Cosas tremendas hacen los ángeles, pero lo que no lo pueden hacer es predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. Los ángeles están al servicio de Dios y han estado en momentos muy importantes de la humanidad y de los acontecimientos en el cielo. Si nosotros también queremos vivir una vida llena de la presencia de Dios, cercana a la gloria de Dios, debemos entrar a servir al Señor con obediencia. Servirle a Él de todo corazón, obedeciendo los mensajes que Dios nos entrega. Y así como estos ángeles están al servicio de Dios, nosotros los hombres, la humanidad, también debemos estar al servicio de Dios. Y uno de los mandatos que nos dio el Señor es predicar esta palabra al mundo entero. Que Dios te bendiga grandemente.